Hola, ¿qué tal amigos estudiantes de la Biblia? Nuevamente por este entorno juntos, dispuestos para estudiar la palabra del Señor. Esta vez vamos a tener el sexto principio de fe y de vida llamado el plan de la salvación. Y para el estudio vamos a tener un invitado especial, se llama Eider Zapata. Así que bienvenido, hermano Eider, queda con nosotros. El buen pastor vino aquí para buscarnos y llevarnos con ternura a su redil. Un saludo especial para todos nuestros amigos, estudiantes de la Palabra de Dios. Es un privilegio poder compartir en este momento con ustedes un principio importante de las Sagradas Escrituras. El principio que hoy vamos a estudiar se titula El plan de salvación. ¿Por qué existe el plan de salvación? El plan de salvación existe porque es la respuesta divina a la tragedia humana del pecado. Por eso existe el plan de salvación. Dios tenía una salida, tenía una vía de escape para la tragedia del hombre al caer en pecado, el plan de salvación. Pero veamos por qué se originó este plan y también cuándo se originó este plan. Vamos a mirar a través de las Sagradas Escrituras qué había sucedido con el hombre cuando fue creado por Dios y colocado en el Edén. Vamos a mirar qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Leamos el libro de Génesis en el capítulo 2, el versículo 16 y el versículo 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue creado perfecto, con una naturaleza perfecta, semejante a la de nuestro Dios. Así salió de las manos de Dios y fue colocado en el Edén. Su estado de perfección y santidad, como también su permanencia en el huerto de Edén, estaba condicionado a la obediencia a la palabra de Dios. Si el hombre permanecía fiel a la palabra de Dios, su estado de inocencia, de pureza y de perfección, de santidad, permanecería en él, como también él permanecería allí en el Edén, si permaneciese fiel al mandamiento divino. Sin embargo, ¿qué nos dice la historia sagrada con respecto al hombre que fue colocado en el Edén? Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí se nos cuenta la triste historia del hombre que vivía en el Edén. Eva comió del fruto prohibido. ¿Y qué hizo entonces ella? Al comer del fruto prohibido también fue y le dio a su marido. Y Adán recibió del fruto prohibido y también comió de ese fruto que Dios había dicho: no coman de él. Si comen de él, van a morir y también serían expulsados entonces del Edén. El hombre come del fruto prohibido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que vienen sobre la raza humana por haber desobedecido al mandato divino? Vamos a mirar también qué nos responden las Sagradas Escrituras con respecto a estas terribles consecuencias por desobedecer al mandato divino. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 12, que dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo nos dice entonces cuáles son las consecuencias para el hombre por haber desoído el mandamiento divino. El pecado entra el pecado en el mundo. ¿Y qué trae consigo el pecado? El pecado trae consigo
la muerte. Y ahora, ¿a cuántos pasa el pecado y a cuántos pasa la muerte? Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Y también entonces todos al pecar, entonces todos también estamos condenados a la muerte. Todos pecamos, todos morimos. Son las terribles consecuencias del pecado. ¿Qué sucede con la naturaleza del hombre? ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza del hombre? Vamos a leer una parte importante que nos presenta la palabra de Dios también allí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. La muerte. La vida eterna la poseían nuestros primeros padres cuando salieron de las manos de Dios. Era un don que había el hombre recibido directamente de Dios, la inmortalidad. Por causa del pecado el hombre pierde la vida eterna. Ahora está condenado a la muerte. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Romanos en el capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra consecuencia más de que el pecado haya sido introducido en nuestro medio, en medio de la tierra. El pecado entonces hizo que nosotros fuésemos destituidos de la presencia de Dios. Fuimos expulsados de la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué pasó con nuestra naturaleza? Leamos solamente un texto en el libro de los Salmos, en el capítulo 14. Leamos el versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos corrompidos, contaminados, todos los seres humanos, ninguno de ellos hace lo bueno. Esa es la naturaleza de los hombres. Hay algo que podríamos entonces nosotros llegar a concluir de manera general por haberse introducido el pecado en el mundo. El hombre llegó a ser depravado, el hombre llegó a estar corrompido, contaminado y además, como consecuencia del pecado, viene sobre el hombre la muerte física y también la muerte eterna. Hay un diagnóstico o valoración que también uno de los profetas evangélicos, uno de los profetas mayores, nos describe la condición del hombre por haberse apartado de Dios, la condición del hombre por haber caído en pecado. Vamos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 6. Dice: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cuántos? Todos. Todos gente pecadora, todos pueblo cargado de maldad, todos una generación de malignos, hijos depravados. ¿Que dejamos a quién? Dejamos a Jehová. Dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este es el diagnóstico, es de la valoración que el cielo nos da a través de su palabra de la condición del hombre desde que cayó en pecado. Nuestros antepasados y también nuestro tiempo actual. Esa es la valoración o la condición del hombre. El hombre parece que su corazón está cargado todo él de una lepra maligna que lo ha permeado completamente. Esta es la triste y desesperada condición en la que se encuentran los seres humanos al desobedecer la palabra de Dios. El ciclo de la vida, cuando Dios nos creó, era muy diferente al que tenemos en nuestro tiempo. El ciclo vital de los seres vivos hoy es nacer, crecer, reproducirnos y morirnos.
cuando salimos de la mano de Dios? Dios creó a Adán y Eva. A Adán lo creó ya adulto. Era un hombre que aproximadamente medía 4 metros. Igualmente su esposa Eva aproximadamente le llegaba hasta su hombro, dice la historia sagrada. Y estando allí en esa condición, ellos iban a crecer y multiplicarse. El plan de Dios era que la simiente y el carácter de Dios se reprodujese en toda su generación sucesiva. Pero nunca ellos iban a morir. Iban a crecer, iban a nacer, iban a crecer, se iban a reproducir, pero nunca iban a morir. Ahora el ciclo de la vida ha sido trastornado por causa del pecado. Nacemos, sí, sufriendo. Crecemos en el sufrimiento. Nos reproducimos en el sufrimiento y morimos en una triste condición también de sufrimiento y de dolor. ¿Hay esperanza para el hombre hoy? Dios había hecho provisión. ¿Qué provisión había hecho Dios? Voy a tomar nuestra cartilla de principios de fe para leer este párrafo muy interesante. Dios es amor. ¿Qué provisión había hecho Dios en esta terrible emergencia? Dios es amor. Este amor insondable había previsto un camino de salvación para la humanidad perdida. No existía otra posibilidad, sino que Jesús tomase sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Dios es amor. Y ahora, en esa provisión de amor infinito de Dios, entra un personaje principal a desarrollar y a mostrar ante el hombre el carácter de amor de Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No había otra posibilidad, solamente que Jesús tomase sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Eso nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 3, un texto clásico de la Biblia que conocemos y posiblemente muchos lo memorizamos porque es un texto que identifica al cristiano. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios manifestado al entregar a su Hijo unigénito para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo, a una raza perdida, a una raza culpable. Dios nos amó entregándonos a su Hijo unigénito para darnos una nueva oportunidad, para levantarnos de nuestra condición caída. Y el libro de Isaías también nos presenta en el capítulo 53 cuál sería la misión salvífica del Redentor del mundo. Dice el capítulo 53 del libro de Isaías en el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó sobre sí el pecado de todos los hombres? El Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Allí se centra el plan de la salvación. El grande sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, siendo inocente como una oveja, fue llevado al matadero para morir por todos nosotros. Y quisiera leer una parte importante en el libro Deseado de todas las gentes. Se encuentra en la página 13. Dice algo muy valioso. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Dios no es reactivo. Él no actúa posterior a los hechos que se cometen, no. Dios, que sabe el fin desde el principio, ya conocía que el hombre iba a caer en pecado. ¿Y qué había trazado él? Un plan de salvación, un plan de redención. ¿Qué más nos dice este texto?
Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a esta terrible emergencia. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios ordenó que el pecado existiese? No. Él previó su existencia. Él sabía que iba a existir el pecado. ¿Y qué hizo? Hizo provisión para hacer frente a esta terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué extraordinario, qué maravilloso, qué sorprendente plan de la salvación, admirable amor de Dios. El hombre, en su condición caída, sin esperanza, perdido, desorientado, enfermo, lleno de lepra desde la planta del pie hasta su cabeza, todo él como una podrida llaga. Pero el Señor Jesucristo viene a darle un mensaje de esperanza. El Padre Celestial nos regala a su Hijo como Cordero Inmaculado para darnos una nueva oportunidad. Quisiera leer el párrafo número 3 de nuestra cartilla de Principios de Fe. Solo mediante la muerte vicaria de Jesús y su vida justa es posible obtener el perdón de los pecados y la justificación. El hombre se encontraba en una condición terrible, en una condición sin esperanza. ¿Cómo retrata o cómo dibuja el apóstol Pablo la condición también en la que se encontraba el hombre? Además ya de los textos que hemos leído, dice el apóstol Pablo la naturaleza del hombre. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Enemistados con Dios, lejos de Dios, porque vivimos según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero hay esperanza para nosotros, hay una gran oportunidad. Por eso está vigente el plan de la salvación, un plan que fue trazado desde la eternidad para restaurar al hombre de su condición caída. Hay un texto también que el apóstol Pablo nos presenta como un texto y mensaje de esperanza para todos los hombres. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí, amigo, amiga, hay esperanza para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero ahora el Señor Jesucristo nos trajo la reconciliación. Ahora podemos ser amigos de Dios. Ahora podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos introducirnos nosotros dentro de este hermoso plan de la salvación y ahora no estar enemistados con Dios? No estar enfermos de la lepra del pecado, sino ser llamados hijos de Dios. ¿Qué nos dice la inspiración divina? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que acepte el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, será llamado hijo e hija de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué grande privilegio tenemos entonces nuevamente nosotros de ser llamados nuevamente hijos e hijas de Dios por medio del maravilloso plan de salvación que tiene como centro al Señor Jesucristo. Dios ofrece nuevamente al hombre la vida eterna,
la reconciliación con Dios, una nueva naturaleza, un carácter perfecto y la gran oportunidad de ser nuevamente restituido a la presencia de Dios. Vamos a leer un texto extraordinario del libro de Romanos en el capítulo 8. ¿Cuál es la condición de aquellos hombres y mujeres que aceptamos el grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Dice Romanos capítulo 8 del 1 hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para nosotros. ¿Qué hay para nosotros? Vida eterna, hay esperanza, hay un carácter nuevo, una nueva naturaleza y la gran oportunidad de ser restituidos ante la presencia de nuestro Dios. Dice además la palabra del Señor que ¿cómo andamos nosotros? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y también de la ley de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una nueva naturaleza, una nueva vida. ¿Y cuál será nuestro deleite? ¿Cuál será nuestra felicidad dentro de ese plan de la salvación? Nuestro deleite será el hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué dijo Jesús cuando vino aquí a la tierra acerca de aquellos que aceptamos el plan de salvación? Leamos San Juan en el capítulo 14, el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Querido amigo, querida amiga, si tú quieres hoy también participar de ese extraordinario plan de salvación, puedes recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como Salvador y como Señor. Permítele a Él entrar en tu vida. Él transformará toda tu vida, le dará significado y propósito a tu existencia en esta tierra. Recíbele a Él como tu Salvador. Permítele a Él darte la vida eterna. Permítele al Señor Jesucristo darte un nuevo carácter, una nueva naturaleza y la esperanza bienaventurada de que seamos muy pronto restituidos a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Amén. Agradecer a Jesús por redimirnos. Deseamos al cantar esta canción, concédenos la dicha de conducirnos a tus pastos abundantes de Sion. Gracias, mi hermano Eider, por haber desarrollado este tema tan importante como es el plan de la salvación. Un plan diseñado por Dios para beneficiar con la salvación a todos los seres humanos. Así que qué importante que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.